¿Qué opinas sobre la frase patrocinada por la Agenda 2030? No tendrás nada, pero serás feliz, según los conspiranoicos. Bueno, no. Nada de lo que dices es cierto. Primero que nada, no la promueve, no la patrocina la Agenda 2030. Fue una frase de una especulación que hizo una mujer en el foro de Davos, que dijo que en un futuro, por ejemplo, con ciertas tendencias de la economía para el alquiler de cosas, para el pago de alquileres más que de propiedades, se podía llegar a un punto en que no tuvieras nada y serías feliz. Si te lo dice un monje franciscano, dices, ¡ay, qué bien! Claro, sí, las posesiones materiales son muy malas. Claro, el materialismo, el consumismo es uno de los grandes defectos de la sociedad actual. Este amor que le tenemos a los bienes materiales, al dinero, a los lujos, ¿no sería mejor ser más ascéticos? Y hay mucha gente en la izquierda que te va a decir, sí, claro, todos deberíamos vivir con menos, el decrecimiento urge. Te dicen los más tontos, de la parte más tonta de la izquierda. Y los religiosos te dicen, sí, por eso dijo San Francisco, la pobreza es fundamental, por eso nuestros monjes y nuestras monjas hacen voto de pobreza. A todo mundo le parece muy bien eso, pero si lo dice alguien que no está dentro de ese mundo, es horrible. Y además se lo atribuyen a la Agenda 2030, que no tiene nada que ver con eso. Tengo un video explicando los 17 puntos de la Agenda 2030, que fue negociada durante años y votada por 193 países en la ONU. No es una imposición de 4 locos ni de una élite. Todos los países de la ONU consideran que los objetivos que fija la Agenda 2030, como los objetivos del milenio que se fijaron para el 2020, son buenos, son útiles y debe tratarse de alcanzarlos, aunque sabemos que no se van a alcanzar, pero es bueno que lo intentemos. Y ninguno de ellos es nada de lo que dicen los conspiranoicos, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero esos mismos de la derecha y de la izquierda aplaudirían esa misma frase, que está totalmente descontextualizada, como te decía, aplaudirían esa misma frase si la dice uno de los suyos. Es el colmo de la hipocresía, el cinismo y la incongruencia con la que viven, en la disonancia cognitiva eterna de los extremos.